Saben que los seres humanos tenemos un poquito de eternidad en nuestro corazón, ¿no? Queremos vivir hasta los 180 años, 200 años. Si fuera por nosotros, queremos vivir mucho acá. Yo por lo menos, no sé usted. Usted se quiere morir a los 70, 65, 50, dice Señor, me quiero morir ya, ¿no? Queremos vivir, esa es la realidad. Queremos vivir muchos años. Parece que construimos para vivir 240 años. Hay casas de 135 años en Sunchales, cumplió año en la ciudad. Y hay casas del año de 200 años, capaz que la gente quería vivir mucho. Y eso es normal, no se sienta mal si usted tiene el deseo de vivir mucho. Y tenemos el deseo también de que nos vaya bien, ¿verdad? ¿O quién quiere que le vaya mal? Cacho quiere que le vaya mal, ahí está. Qué lindo, somos todos seres humanos y nos pasa lo mismo. Queremos vivir mucho y queremos que nos vaya bien, ¿eh? Esta mañana te vas a ir con la clave, una de las claves que el Señor nos dio para que te pasen esas dos cosas. ¿Amén? Venimos en una serie que dice Construyendo mi hogar. Es una serie para jóvenes, niños, adolescentes, adultos, ancianos, grandes, abuelos, para toda la familia está enfocada esta serie. Y antes de hablar y ir avanzando en esta serie con temas de instrucción para los hijos, instrucción para los padres, responsabilidades, legados que dejar. En la semana vi más que importante tratar este tema y es mirar un poquito para atrás o para arriba, como usted quiera llamarle, pero es mirar a nuestros padres. Todos los que estamos aquí tenemos padres y madres, o tuvimos padres o madres. Muchas veces, o muchos de ustedes ya tienen fallecido a papá y a mamá. Muchos tienen a mamá, muchos tienen a papá, o quizás padres del corazón, papá y mamá postizos. Aplica para todos los casos. Pero consideré, y el Señor me habló en esa dirección, de arrancar mirando un poquito para atrás, de dónde venimos y qué tenemos que hacer con nuestros antepasados, ¿verdad? Por eso arranqué diciéndole una de las promesas del Señor, que nos va a dar larga vida y nos va a ir bien. Si honramos, ¿a quién? A nuestros padres. Hoy se llama así. Esta mañana la prédica le puse honra a tus padres. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, después oramos por esta palabra. ¿Quién está allá atrás? La doctora. Génesis 20. Yo ocupo TLA, así que hermanos, si no le coincide la Biblia, mire la pantalla. Génesis 20, hay una historia muy rara, muy particular. Creo que hace un año atrás se la escuché a Santi y dije, mirá vos, Noé, nunca había leído bien eso. Si bien lo leí, hay una historia interesante de Noé. ¿Se acuerdan quién es Noé? El que abrió el mar en dos, ¿no? ¿Qué pecadores dijeron que sí? No, Moisés abrió el mar en dos, hermanos. Moisés. Noé, ¿qué hizo? Ahí está, vamos. El Titanic. Construyó el arca. ¿Se acuerdan de Noé? Bueno, toda la historia, ya la conocen. Resulta que en el arca de Noé había muchos animales, era un zoológico andante, era un zoológico adentro de una gran barca. Sobrevivieron 8 personas en el diluvio, ¿verdad? Noé, su esposa o concubina actual, 3 hijos y 3 nueras, ¿sí? Estamos en 6, 7 y 8, ¿verdad? Dice Génesis 9, 20, no sé si ya lo tenemos aquí. ¿Tenemos? Bueno, ponga. Génesis 9, 20, lo leemos. Está lenta la máquina. Vamos a ir leyendo. Dice, Noé era un hombre de campo y fue el primero y fue el primero en cultivar uvas. El 21, un día bebió vino y se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Cuando Cam era un hijo, vio desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus 2 hermanos. Recordemos que Cam
es el antepasado de los cananitas, o sea, es el padre de los cananitas. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo desnudo. Caminaron de espaldas llevando la manta y dejaron caer sobre su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo Cam había hecho, dijo: malditos sean los cananitas, y tus descendientes serán los esclavos y los descendientes de Sem y Jafet. Y ahí empezó a bendecir a Sem y a Jafet, pero maldijo a la descendencia de Cam. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ponemos en alto tu palabra, ponemos en primer lugar tu presencia, Espíritu Santo. Y Padre, queremos escudriñar tu palabra, queremos meternos de lleno en tu palabra que nos habla, que nos llena de gozo, Padre, y también nos desafía. En esta mañana queremos dejarte nuestros corazones en tus manos, Jesús. Háblanos a través de tu palabra, que pueda salir esa espada, Señor, que penetra hasta los pensamientos, hasta lo más profundo de nuestro corazón, y pueda estar hablando en esta mañana a nuestro corazón. Bendecimos tu palabra santa, porque sabemos que es inspiración tuya, Jesús. En tu nombre oramos, Dios. Amén. Amén. Como les decía, esa historia medio extraña que leímos recién, ahora ya vamos a explicar un poquito más. La palabra honra, según la Biblia, es muy similar al significado que te puede dar la Real Academia Española. Yo busqué aquí, dice, el significado bíblico de la palabra honra deriva de un hebreo kabod o kabud, como lo quieras decir, que es gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar, estimarlos a través de la obediencia, del respeto, de la admiración o retribución. Algún sinónimo de honra podemos ver que es respeto, estima, gloria, admiración, poner en alto, tratar en forma especial a alguien, reconocer una autoridad. Todos esos son sinónimos de honra. Y un sinónimo lindo que me gustó es poner una corona. Eso también es honra. Hacé cuenta que le pones una corona a alguien, lo estás honrando, ¿sí? A un hombre, a una mujer le pones una corona, le estás honrando, le estás obedeciendo. En Efesios 6, no hace falta que los busquen, es muy conocido el pasaje. ¿Se acuerdan que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa? Eso lo dice la palabra. De los 10 mandamientos, el quinto es honra a tu madre y a tu padre. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Es lindo el verso porque uno lo puede empezar de atrás para adelante. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra y vivas tus 150 años que querés. Después nos vamos a la eternidad y vamos a vivir eternamente. Pero en la tierra querés vivir mucho, dice la Biblia. ¿Querés que te vaya bien? Para que te vaya bien. Y volvemos a la anterior, dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Ponele una corona a tu papá y a tu mamá. Obedecele a tu papá y a tu mamá. Honralos. Bendecilos. Habla bien. ¿De quién? De tu papá y tu mamá. ¿Y qué va a pasar? Te va a ir bien. Y vas a vivir mucho. Amén. A veces me gusta dar vuelta un poquito los versículos también. Para que te vaya mal y seas un desastre en tu vida y vivas poco hasta los 52 años y te mueras prontito, semana que viene te podés morir si querés. Es feo, ¿no? Que estoy diciendo, ¿eh? No honres a tu papá y a tu mamá. Tratalos mal. Desobedeceles. Criticalos. Habla mal. Decirle todas las cosas malas que se te ocurren, te vienen a la mente.
Si haces eso, vas a vivir poco y te va a ir mal. Por las dudas, avisamos, ¿no? En la palabra está muy clarita. La palabra de Dios siempre es muy clara y muchas veces penetra y toca nuestro corazón. Ay, hermano, ¿cómo va a decir eso? Es lo que dice la palabra. ¿Querés que te vaya bien y querés vivir mucho? Honrá a papá y a mamá. Y me gusta porque no agrega nada más. No dice si tu papá es cristiano, si no es cristiano, si es ateo, si es agnóstico, si tu papá es mala persona, si es buena persona, si tu papá es un estafador, es un tránsfugo, un chanta, si tu papá te pegó, no te pegó, si te maltrató, si tu mamá te pegaba gol. No dice nada de eso. Y si no lo dice, es porque todo eso pasa a segundo plano y por más que sea, no nos pase todo eso con papá y mamá, honrá a tu papá y a tu mamá. Amén. Qué linda es la palabra del Señor, qué buena instrucción nos da. Vamos a ir viendo algunos puntos, cómo podemos honrar o cómo podemos deshonrar a nuestros padres. Vamos a nuestra historia del principio que leí recién. Y decía el capítulo 22, cuando Cam vio desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus hermanos. Cam era uno de los tres hermanos que tenía, uno de los tres hijos que tenía Noé, y Cam lo vio borracho, a Noé, tirado, desnudo. Dice que salió corriendo a contarle a sus hermanos. Noé acababa hace unos años bajo del arca, habían vivido una situación horrible, habían experimentado en su vida una situación de escuchar gente llorando, gritando, diciendo, abran la puerta, Noé, abrime, que en realidad era broma, que no te creía que venía un diluvio, abrime, y gente gritando, gente había muerto, había destruido la humanidad del Señor y habían sobrevivido solo 8 personas, venían de esa experiencia y no sabemos el por qué, pero sí la palabra cuenta que Noé, el hombre de Dios, el varón, el héroe de la fe, como dice la palabra, en los héroes de la fe en Efesios Hebreo. Hebreos 11 nombra a los héroes de la fe. Está Noé. Y vos decís, che, pero ese era Noé, el hombre de Dios, y acá se emborrachó, dirían las jóvenes, se la pegó en la pera. Quedó destruido, desnucado quedó Noé, borracho, desnudo en su habitación, en su tienda. Y dice que Cam, uno de los hijos de él, vio desnudo a su padre. La verdad que hay opiniones, hay teólogos que dicen que según la palabra y esa frase de ver la desnudez de su padre, quería o significaba que había tenido relaciones con la esposa o con la mujer de su padre, porque en Levíticos dice que el que tiene relación con la mujer de su padre vio la desnudez de su papá. Entonces muchos intérpretes dicen que quizás Cam fue y tuvo relaciones con la esposa o con la actual señora de Noé, que tampoco se sabe si era la mamá de Cam o no en ese momento. Otros dicen que no, que simplemente vio desnudo al padre tirado en la habitación y con un poquito de altivez y religiosidad lo miró, borracho. El hombre de Dios ahí está, tirado. Y en lugar de cubrirlo, en lugar de bendecirlo, en lugar de protegerlo al papá, salió corriendo y se lo contó a los hermanos. Entonces, no se sabe a ciencia cierta bien el por qué hubo un conflicto familiar de deshonra, pero lo que sí sabemos es que aquí Cam lo que hizo fue deshonrar a su padre. Deshonró y era una situación familiar muy fea. Como dije recién, no sabemos bien cuál fue el motivo, pero hubo una deshonra muy fulera. Entonces Cam va y le cuenta a sus hermanos, y sus hermanos lo que hacen, a ver, permiso Rosy con esto, permiso Samu, lo que hacen los hermanos de Cam, agarran ropa, y vamos a suponer que aquí está Noé tirado en el piso y los hermanos entran caminando a la habitación para atrás. ¿Para qué? Para no ver desnudo a papá y borracho.
Entonces dice la palabra que los dos hermanos venían caminando para atrás y dejaron caer una ropa, un manto, quizás una sábana o algo para tapar la desnudez de su papá. Ellos dos salieron y vinieron a cubrir la desnudez, y dice que Noé, cuando se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo Cam había hecho. Por eso aquí está la palabra, que supo lo que había hecho, y dijo: malditos sean los cananitas. De Cam vienen los cananitas, los descendientes que hoy en día hasta tenemos una generación idólatra, y después vamos a nombrar cuáles son los dioses actuales de los cananitas, una generación que solo trajo maldición y cosas malas a esta tierra. De ahí vienen los cananeos. Y Noé dijo: maldito sean los cananitas, tus descendientes serán los esclavos de Sem y de Jafet, de los otros dos hijos. O sea que Noé se despertó, se enteró lo que había pasado, que era una situación muy fulera, muy fea en la familia, y maldijo a la descendencia de Cam y a su hijo. Primera enseñanza o algo que aprendo en este texto es que cubrir la desnudez de tus padres trae bendición. Y cubrir, no me malinterpretes, cubrir no significa ocultar, no significa participar y no significa coincidir y asentir con las cosas malas que quizás hacen papá y mamá, o los errores que tienen, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que tu papá y tu mamá son imperfectos? ¿Amén? ¿Sabían? No son perfectos. Y uno no es perfecto. Así que tenés un padre y una madre, o tuviste un papá y una mamá que no eran perfectos. Pero cubrir la desnudez de tus padres trae bendición, trae poner un manto de honor, un manto de dignidad. Cubrir esos fracasos, esas debilidades, cubrir y no andar contando las debilidades o los fracasos o las cosas malas que le pasan o los errores que tienen mamá y papá. Vos viviste quizás en una época en casa con mamá y papá, quizás seguís viviendo y quizás tenés recuerdo nada más de haber vivido en tu casa con mamá y papá, y en casa se saben todos los trapitos, ¿verdad? Salen todos los trapitos al sol, y no es necesario, hijo, hija, no es necesario que salgas y cuentes a alguien de la iglesia, a tu vecino que no tiene a Cristo, a gente que no conoce a Dios. No es necesario que cuentes cómo tu papá y tu mamá muchas veces pelean, muchas veces discuten, muchas veces hacen cosas que a tu parecer o a tu opinión no están bien, y salís y le contás a uno, al otro, sí, porque mi papá, mi mamá, y después van a la iglesia. Insisto, no digo que cubramos esas cosas malas que quizás hacen, pero van a andar contando por doquier, por todas partes, esos errores quizás, o esas falencias, o esas debilidades que mamá y papá pueden tener. Vos conocés más que nadie a tu papá y a tu mamá. Obviamente queda exceptuado, y no quiero que se malinterprete, si hay violencia en la familia, si hay violación, si hay golpiza, eso tenés que contarlo, hay que denunciarlo. No estoy hablando de eso. No estoy en ese lugar, sino hablando de aquellas cosas que vivimos diariamente en el hogar, que quizás alguien levantó la voz, quizás alguien habló mal de alguien de la iglesia. Sí podés hablar con papá y mamá, pero no andar contando, diciendo: mirá, mi papá, mi mamá dicen, hacen. Honrá a tus padres, poniendo un manto, cubriéndolos, bendiciéndolos. Yo creo que la borrachera de Noé descubrió el real corazón de sus tres hijos. Fíjense que en la borrachera de Noé hubieron dos reacciones distintas. Una que fue la de Cam, que fue deshonrarlo a su papá. Y la otra reacción fue la de los dos hermanos que cubrieron a su papá y a su mamá. Creo que la borrachera de Noé sacó a relucir los dos corazones. Y en esta mañana podés pensar o analizar en tu mente
qué corazón tuve o qué corazón tengo hacia papá y hacia mamá. ¿Qué hago cuando me entero o cuando sé o cuando discuto con ellos? ¿Qué hago con eso que yo considero que está mal de papá y mamá? Lo ando contando, lo ando divulgando, ando diciendo, no, pasa de mis padres esto, aquello, y dale, y crítica, y crítica, y crítica, y dale. O me quedo callado, lo charlo en casa, oro al Señor y honro a papá y a mamá y los cubro como hicieron sus dos hermanos con ese manto. Así que cubrir la desnudez de tus padres te va a traer bendición. Amén. Y la enseñanza de honrar a papá y a mamá es tan importante como cualquier otro mandamiento y tan importante que el mismo Jesús también honró a sus padres. Rápidamente les cuento muy rápido. En Lucas 2, Jesús tenía 12 años y estaba en el templo hablando y discutiendo con los fariseos, con los de la sinagoga, hablando del Señor. Resulta que era que Jesús y María, José y María ya se habían ido de Jerusalén, estaban caminando casi un día y medio y se dan cuenta que pensaban que Jesús venía con los otros muchachos, se dan cuenta que Jesús no estaba, vuelven a Jerusalén un día de viaje. La Biblia más o menos dice que estuvo 3 días desaparecido de los padres, Jesús. Y Jesús, cuando llegan, saben y recuerdan la historia, que dice, en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Pero en Lucas 2:51, en la versión Reina Valera, dice, y descendió con ellos, hablando de Jesús, 12 años, el Hijo de Dios, el Mesías, el que tuvo un nacimiento sobrenatural. Yo me imagino a María, desesperada como mamá, 3 días. No sé si nos ponemos un poquito en reacción lo que fueron 3 días sin tu hijo. 3 días perdido, no sabe dónde andaba. ¡Ay, perdí al Salvador del mundo!, habrá dicho María. ¡Qué mala madre! ¡Qué mal padre sos, José! ¡Ay, José, no puedo ser tan... Perdí al Salvador, se nos fue el Salvador del mundo! Lo habían perdido, no sabían de su paradero. Pero Lucas 2:51 dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Qué es sujeto? Estaba en obediencia. Estaba sujeto a 2 seres humanos de carne y hueso, 2 seres humanos imperfectos, 2 seres humanos que fueron elegidos por Dios para ser el papá y la mamá, pero Él era Dios. Él era Jesús en la tierra, era un Dios encarnado y estuvo sujeto a su papá y a su mamá. Demostró la honra a sus padres. Si bien Él era Dios, dijo, estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Dice que le era obediente a papá y a mamá. Jesús, 12 años, honrando a su papá y a su mamá. En otro momento Jesús estaba en la cruz, clavado, pronto a morir. Jesús ya no daba más, ya estaba en los últimos minutos de vida. Y en la antigüedad, cuando una mujer quedaba viuda, el primogénito, el primer hijo, se tenía que hacer cargo de esa mamá. Entonces, si la mamá quedaba viuda, la mamá se tenía que ir a vivir y tenía que ser, el hijo mayor tenía que mantener a esa mamá en la casa. O sea que iban a convivir suegra y nuera en la casa. Qué lindo plan el del Señor. El de las costumbres antiguas, ¿verdad? Pero dice Jesús en la cruz clavado, desangrándose por vos y por mí, pagando el precio del pecado que Él no cometió. Dice la palabra en Juan 19, cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella, madre, aquí tienes a tu hijo. Madre, aquí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa.
estaba otra vez honrando a su mamá. Ya su papá había muerto. Estaba honrando a su mamá, diciéndole en la cruz, muriendo, y se tomó 2 minutos. Miró y dijo, madre, aquí tu hijo. Y le dijo a Juan, he aquí tu madre. Le estaba diciendo, hacete cargo de mamá porque yo me estoy muriendo. Soy el primogénito, soy el mayor, me estoy muriendo. Mis hermanos no creen que soy el Mesías. Hacete cargo de mamá. Estaba bendiciendo a su madre en el momento de su muerte. Otra vez Jesús honrando a su madre. Y también en otra oportunidad Jesús reprendió a los fariseos, respondió a los maestros de la ley, porque los maestros de la ley tenían una enseñanza y llevaban a los muchachos jóvenes a estudiar la palabra y tenían que entregar todo lo que tenían y lo que eran para Dios. Y en la palabra yo encuentro cuando dicen en Marcos, ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. El Señor Jesús le está diciendo a los fariseos. Han prometido muy bien han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre y a su madre tendrá que morir. Esa era la ley de Moisés. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice, no puedo ayudarles porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. En otra versión dice es corbán. Era una situación, un legado, una forma de vida, de practicar noble, que los jóvenes y muchachos se volcaban 100% a la enseñanza y al estudio de la palabra y de Dios. Entonces todos los bienes que tenían se lo daban en ese momento a la sinagoga, a estas sectas de religiosos, y cuando quizás un padre necesitado, un padre que estaba desahuciado, una mamá viuda, llegaba este hijo espiritual que se había entregado al Señor, le decía, hijo, no tengo para comer, y el hijo le decía, aleluya, madre, no puedo ayudarte porque estoy con los asuntos de Dios, todo lo que yo tenía se lo di a mi Señor. Entonces Jesús también reprendió esa enseñanza, ese mal uso que le estaban dando a esa práctica que como origen era buena, pero estaban deshonrando a papá y a mamá. O sea que Jesús también vemos en 3 situaciones, podemos repasar muchísimas más, pero Jesús también vemos que le dio importancia a esto de honrar a papá y a mamá. En el templo, en la cruz, reprendiendo a los fariseos. En todo momento Jesús ponía en alto el estandarte de honrar a papá y a mamá. Otra enseñanza que también puedo ver es que si uno es fiel en lo poco, como dice la palabra, ¿cómo dice la palabra? Si eres fiel en lo poco, amén. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Dios te usará y Dios usará tu vida en las cosas del reino, usará tu vida en ministerios, usará tu vida en la iglesia, en el reino de Dios, donde te quiera mandar el Señor. Amén, y gloria a Dios, y queremos que seas así, y que Dios te use, y que Dios te bendiga, y que seas un hombre y una mujer lleno del poder del Espíritu Santo y de Dios, y que camines y que hables del Evangelio, y que prediques, y que esta iglesia crezca, y que las iglesias crezcan, y que Sunchales se salve. Gloria a Dios. Pero si no sos fiel en lo poco, en lo mucho Dios no te pondrá. Si no sos fiel en lo poco, si no cuidás a papá y a mamá, si no honrás a papá y a mamá, si no cuidás las cosas de la casa de tu papá y de tu mamá, ¿cómo crees que Dios te va a dar los asuntos del reino? Si no cuidás la taza, el mate, los utensilios, si no barrés la casa de papá y mamá de vez en cuando, si no le ayudás a papá y a mamá, no pretendas que el Señor te lleve y te use en las naciones si primero no le barriste el comedor a mamá, si no le sos de bendición, si no le ayudás a sacar la basura, si no la honrás con tareas diarias de la casa, no pretendas que el Señor te use
en gran manera. Honrá a mamá y a papá ayudando en casa, bendiciendo en casa. Si no está más en casa, podés bendecirlo y honrarlos de cualquier otra manera, pero honrá y bendecí a papá y a mamá. Dios observa tu corazón y dice, mira, cómo está cuidando estas pequeñas cosas, cómo cuida, así va a cuidar las cosas de mi reino. Cómo está cuidando quizás las cosas materiales y físicas o espirituales también de la casa, así va a cuidar de mis hijos espirituales esta chica, este varón, este hombre de Dios. Lo voy a poner en alto, va a ser de bendición para mi obra. O sea que un punto es, sé fiel en lo poco, y el Señor te pondrá en lo mucho. Amén. Otro punto a considerar es que muchas veces guardamos rencor, guardamos cositas en nuestros corazones y no honramos del todo a papá y a mamá, y muchas veces tenemos cosas guardadas en el corazón de hace años que nos pasaron y dijimos, bueno, sí, yo perdoné a papá y a mamá, o pensaste que lo perdonaste. Muchas veces guardamos ese rencor adentro y no perdonaste a papá y a mamá. En esta mañana el Señor te dice, perdoná a tus padres. Sí, Damián, pero vos no sabés lo que era mi papá conmigo. Vos no sabés lo que yo sufrí, no sabés lo que yo pasé, no sabés si te contaría. ¡Ja! Y no lo sé, la verdad que no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor conoce y sabe cómo te trató mamá y cómo te trató papá, sabe cómo te están tratando. Y en la palabra dice, perdoná, perdoná, amá, perdoná. Si es de la situación que tu papá o tu mamá no están más en esta tierra, no hables con tu papá ni con tu mamá, ellos no te escuchan. La palabra de Dios abomina y dice que no hablemos con los muertos, y no es por herir a personas, pero es lo correcto. Por eso no le hablamos al apóstol Pablo, por ejemplo. No le charlamos con el apóstol Pablo porque está muerto, igual que mi abuela, igual que va algún día a morir mi papá y mi mamá. No puedo hablar, están muertos, no me escuchan. Si tenés uno de tus padres vivos, pedile perdón. Si no tenés ni un padre vivo, pedile perdón al Señor Jesús. Jesús sí está vivo, resucitó al tercer día. Pedile perdón a Dios y decirle, Señor, quiero perdonar a papá y a mamá, quiero sanar mi corazón en esta mañana. Quiero perdonar, quiero amarlos. Si los tenés vivos o los tenés todavía aquí en la tierra, y si no lo tenés hoy en la reunión o en la semana lo tenés cerquita o aquí en Sunchales, andá a visitarlo, bendecilos, amalos, respetalos. Si los tenés medio lejos como yo, llamalo por teléfono y la próxima vez que te veas lo abrazás y le explicás, pero llamalo por teléfono, mándale un audio, decile cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto amás a tu papá y a tu mamá. Pedile perdón de corazón y Él sanará las heridas tuyas, las heridas de ellos. Muchas veces uno soltando palabra de bendición, hay corazones, y no muchas veces, es así, los corazones se sanan. Tu mamá quizás te quiere abrazar, te quiere dar un beso, y a veces yo me acuerdo de adolescente, éramos medio reticentes los adolescentes, ¿no? ¡Salí! ¡Viejas! Y la mamá nos quería abrazar, quería bendecirnos, y uno no quería ni abrazar a mamá, que no me vean, que me lleven al colegio, me dejen media cuadra antes, esas cositas adolescentes. Abrazá a tu mamá, abrazá a tu papá. Tu mamá te llevó 9 meses en la panza, ¿no? Caminó con vos adentro, te tuvo como parte de su vida, te dio de comer por un cordón umbilical, y muchas veces no querés abrazar a esa mujer de Dios. Abrazala. Si la tenés a mano hoy, aquí, la podés abrazar, la podés bendecir, le podés pedir perdón, decirle perdoname mami, perdoname papá. Lavale los pies a tu papá y a tu mamá.
Yo en 2 oportunidades tuve la bendición de hacer este acto, de arrodillarme, de traer una palangana, de tirar agua y lavarle los pies a papá y lavarle los pies a mamá y de enjuagarlos, de secarlos, de bendecirlos, de abrazarlos y decirle, te amo papá, te amo mami. Gracias por todo lo que hiciste, porque me llevaste la panza 9 meses, te privaste de comidas, tuviste acidez, no podías dormir bien a la noche, la pasaste mal, sufriste, tuviste dolores de parto, dice la palabra, y es así. Y muchas veces no querés abrazar a esa mamá. Como les dije, tuve la oportunidad, en la iglesia en Crespo hacíamos esta costumbre de en Pascua lavarle los pies, nos poníamos en ronda los hombres y las mujeres y hacíamos esta ordenanza que el Señor Jesús mandó de lavar los pies y nos lavamos los pies unos a otros, los que estábamos al lado, y yo en 2 ocasiones el Señor me habló y dijo, lavale los pies a tu papá y a tu mamá, y pude sacar esa bandeja y exclusivamente ir a lavarle los pies y honrarlo con este acto. Si podés, si no estés incómodo, en la semana lavale los pies a tu mamá, a tu papá. Bendecilos de esa forma, honralos estudiando, honralos siguiendo tu carrera, honrá a tu papá y a tu mamá mostrándole cómo cuidás la plata de ellos. Cuando me fui a estudiar a Santa Fe, mi papá me dijo, ¿cuántos años son la carrera? Mi papá no tenía idea de lo que yo estudiaba. A mí me da gracia porque mi mamá sabía las materias, sabía lo que yo estudiaba, mi mamá sabía todo, me pidió en plan de estudio y iba tachando conmigo las materias. Y no digo que mi papá no ore, pero mi papá por ahí oraba por lo que estudiaba. Mirá, en el último año me dice, Dami, ¿de qué te vas a recibir? Pues no tenía idea lo que yo me iba a recibir. Pero yo sabía que mi papá me amaba y bendecía. Y mi papá dijo, ¿cuántos años dura la carrera? Y yo dije, bueno, de librito dura 5. Y capaz que se va a 6. No, pero ¿en cuánto tenía que hacerlo un ser humano que estudia? Me dice. En 5, le digo yo. Bueno, en 4 años te doy plata para que puedas estudiar. El 5º arreglátela. Bueno, ya está. Yo dije, cuando llegue el 4º no se va a acordar. Llegué el 4º año, venía con las materias al día. Gracias a Dios pude estudiar la ingeniería, me fue bien. Llegó el 5º año, arrancamos el 2010, me parece que era. Y yo por dentro decía, no se va a acordar mi papá que me dijo eso, así que sigo estudiando, que me mantenga. No era una mantención como ustedes se están imaginando, no me alquiló al mejor departamento, no me daba mucha plata por semana, comíamos arroz y fideo y arroz, y arroz y fideo y arroz, con un poquito de orégano y nada más. Vivíamos la verdad que muy austero con un amigo en un tiempo de crisis. Para darse una idea, a los números de hoy vivía con 200 pesos por semana, así que ¿qué hace usted con 200 pesos? Nada. Quizás 2 paquetes de fideos se compra, bueno, era nuestro alimento semanal con mi otro compañero. Mi papá en ese momento no tenía un buen pasar o el mejor pasar económico. Y él me dijo, ¿te sirve, Dami, esto? Sí, me sirve, traiga. Y estudié y honré a mi papá y a mi mamá cumpliendo lo que le había dicho. ¿Qué? Estudiando, no siendo un vago, no dejando de estudiar, no aprobando materias. También honrás a tu papá y a tu mamá terminando esa secundaria, terminando la facultad, diciendo, mirá, papá, mi mamá no están tirando la plata, estoy estudiando en la primaria, me voy a recibir, voy a ir a la secundaria. Honrá a tu papá y a tu mamá con tus estudios. Amén. Honralos, amalos, cuidá su dinero, cuidá sus recursos. Cuidale en todo momento. Y por último, en esta mañana, y no menos importante, honrá al papá más grande que tenés, que es tu papá Dios. Honrá a tu papá, a tu Padre Dios, honralo con tu vida, honralo con tus actos, honralo con tu mente, honralo con tu corazón, honralo con tus actitudes, honralo con todo lo que sos, con todo lo que eres, con todo lo que haces,
honra a Dios. Honra a Dios honrando a tus padres. Si no podés honrar a tu papá y a tu mamá que los ves y los tocas, que son de carne y hueso, ¿cómo vas a honrar a alguien que no ves? Si no honras a alguien que tenés aquí en la tierra, ¿cómo vas a honrar a alguien que está allá arriba que no lo estás viendo? No seamos hipócritas. No podés deshonrar a papá y a mamá y honrar a Dios. No podés, no es honra. Si querés honrar a Dios, honra a papá y a mamá. Amén. Amén.